¿Y cómo le va? Les doy la bienvenida a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Mire usted, para estar seguros si tenemos o no la COVID-19, todos recurrimos a hacernos una prueba que puede ser rápida, como se le conoce a la prueba de antígenos, o una PCR que sí es necesaria hacerla en un laboratorio. Pues en México, justamente en la UNAM, un grupo de 30 científicos creó un sistema para hacer pruebas de diagnósticos con la sensibilidad de las PCR y no tardar tanto en dar los resultados. Quiere decir que en cuestión de horas ya sabes si eres positivo o negativo a la COVID-19. Por eso, hoy invitamos a la doctora Tatiana Fiordelicio Coll, quien es la líder de este proyecto del famoso biosensor. Y bueno, la doctora Tatiana es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomédicas, Diagnóstico y Terapia de la UNAM. Muy bienvenida, doctora. Nos tiene con mucha curiosidad acerca de este biosensor que determina en muy poco tiempo, sin ser pruebas rápidas, si uno tiene la COVID-19 o no. Cuéntenos, ¿cómo surge esta idea y cuándo surgió? Primero, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Su programa es muy reconocido y visto en todo el mundo y para nosotros es un orgullo estar aquí. Para nosotros digo porque yo vengo con un equipo de 30 detrás y bueno, siempre hablo un poco en plural. Nosotros empezamos con estos métodos de detección hace 6 años y de hecho habíamos iniciado con otro tipo de pruebas, por ejemplo, para detección de hormonas. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que las enfermedades endocrinometabólicas, pues en nuestros países como el ovario poliquístico, las enfermedades tiroideas, la diabetes, pues asolan a la población. Claro. Y muy poca gente tiene recursos o tiene lugares a donde ir a hacerse pruebas diagnósticas. Entonces empezamos por ahí porque nuestra idea siempre fue generar diagnósticos fáciles, baratos, que pudieran llegar a toda la población. A inicios del 2020 dijimos, bueno, ahí viene la pandemia, ahí viene el COVID, ahí viene el SARS-CoV-2, pues vamos a ponernos con Hay todo, que activarse. Exacto, con todo, a generar una opción de diagnóstico usando toda esta experiencia que teníamos. Entonces empezamos a modificar un poco el método, empezamos a probar con lo que llamamos virus sintéticos, y se llaman así porque todas las células tienen el material genético adentro. Yo le llamo la huella digital. Nosotros pedimos el material genético del SARS-CoV-2 y empezamos a probar con nuestro método que está patentado en México, pero bueno, que consideramos que debe ser de uso público en realidad, ¿no? Importantísimo. Ahora bien, ¿por qué las pruebas que ustedes hacen con ese biosensor en la UNAM no necesitan 72 horas o 24 horas para detectar la COVID? ¿Qué tiene de diferente con las de otros institutos, incluso de aquí de México? Una PCR dura más o menos unas 4 horas en estos ciclos de amplificación y en que veas la gráfica. Nosotros, como queremos hacerla una prueba como las rápidas, pero con mayor sensibilidad, lo que hacemos primero es que reducimos mucho el volumen de reacción y eso hace que las reacciones bioquímicas pues se den más rápidamente, más fácil. Segundo es que tenemos un lector que nos permite leer esta fluorescencia más rápidamente también. Interesante. Entonces, en realidad juntamos lo que se llama, que usamos en biología molecular, que es la hibridación, que es el proceso de pegar tu oligo al gen, y luego lavamos con unas perlas magnéticas y leemos la fluorescencia. Eso hace que más o menos todo el proceso dura unos 40 minutos en realidad. Es muy poco. Sí, es poco, es una técnica, por eso queremos hacerla ya una prueba rápida, justamente porque dura muy poco tiempo. Sí, es que yo me asombré el otro día que fui a las 9:30 de la mañana a la Facultad de Ciencias, bueno, donde tienen ustedes el biosensor, a hacerme la prueba, y ya al mediodía yo tenía los resultados. Digo, ¿cómo? Si he esperado 72 horas incluso por este resultado de la PCR. ¿Y es muy caro este biosensor? No, de hecho es más barato que la PCR y más o menos estamos en un precio, solo el biosensor, de $200 pesos, más o menos. Ahora, en la facultad lo que estamos haciendo,
como todavía estamos en la fase normativa para la aprobación del biosensor, hacemos las dos pruebas. Hacemos el PCR y el biosensor. Entonces, así la gente que va a la facultad, pues tiene su prueba como debe ser oficial de PCR, y también tenemos la del biosensor. Y esto ha ayudado a que finalmente validemos con un mayor número de muestras. Entonces el margen de error es más pequeño. Ajá, sí. ¿Y por qué ustedes, a diferencia de otros laboratorios, solo toman muestras si se trata de la nariz en una de las dos fosas nasales o en la garganta, lo que quiera la persona? Digo, porque mi hija, que es pequeñita, se la hizo y pues sintió una cosquillita. Sin embargo, se la hicieron en la garganta. Si se la hacen en la nariz, no la soporta. No. El virus se aloja en la parte trasera, digamos, entre la nariz y la garganta. De hecho, hay algunos artículos que dicen que ahora la variante Omicron está más hacia las vías de la garganta que de la nariz. Hay que ir más profundo, entonces. Pues no, hay que entrar por la garganta en realidad. Pero básicamente cuando uno tiene una carga viral que es detectable por PCR, prácticamente es igual tomar la muestra de la nariz y de la garganta. Ahora, otra cosa es que las chicas, porque la mayoría, el 80% de mi equipo son mujeres, que toman las muestras, pues tenemos otra filosofía de no hacer sufrir a nadie. Está genial. Y entonces, pues tomamos las muestras con un poco más de tiempo, con más cuidado, porque entendemos que la pandemia nos ha afectado en todos los sentidos. Sí. Cuando uno va a tomarse una muestra, pues ya vas así. Y por la cabeza pasan mil cosas. Exacto, soy positivo y luego ¿qué va a pasar? Y si me pongo mal. Entonces, no le vemos ningún sentido que además sea un paso pues penoso, complicado, que te duela. No tiene por qué ser así. Cuando uno toma la muestra puedes respirar y entonces se abren las fosas nasales y entonces puedes tomar mejor la muestra. A mí me gustó que a los niños le ponen el abatelengua y empiezan a jugar, a ver, día, y chan, en ese momento le introducen el hisopo y es muy sencillo. Doctora, ¿y este método del biosensor piensan trasladarlo a otros países, a otros estados, a las comunidades de menor acceso a las PCR? Algo había leído sobre eso. Ese siempre ha sido nuestro objetivo. Nosotros creemos que la ciencia, la innovación y la tecnología tienen necesariamente que estar al alcance de todo el mundo, no nada más de la gente pues, que tiene el dinero para pagar una prueba, ¿no? Lo que pasa es que en México, y supongo que en otros países, bueno, salvo Cuba, por ejemplo, el desarrollo de innovación no estamos acostumbrados, vamos. Entonces, no hay un caminito para que uno diga, ok, esto es nuevo, esto es mexicano, esto es hecho aquí. Vamos a verlo, vamos a ayudarle a que llegue hasta el final. Exacto. Claro. Tiene que haber una decisión política, insisto, eso fue un legado muy importante que hay en Cuba. Hay una decisión política. Como se hizo con las vacunas, vamos. Y con el Instituto Finley y con todo. Es decir, hay una decisión política de desarrollo de la biotecnología. Aquí no lo tenemos. No lo tenemos. Como que queremos tenerlo, pero por arte de magia queda metido en medio de las cosas y procesos que normalmente seguimos. Doctora, ¿y cuál es la diferencia entre hacerse una PCR o un biosensor, que es algo similar, y entre hacerse una prueba de antígenos? ¿A partir de qué día? Digo, porque a mí la COVID me la detectaron con una prueba de antígenos, pero el doctor me dijo, bueno, qué suerte tuviste, quiere decir que tu carga viral era alta, porque con la prueba de antígenos solo detecta, sobre todo si es Omicron, en determinados días. Explíquenos eso. La PCR es muy sensible porque finalmente amplificas lo poquito que hay ahí. Ahora, entonces esa prueba tú la puedes hacer desde el día 3, en este caso el Omicron es 3, antes era el día 7 para la Delta, hasta el final de la infección, ¿no? Porque la carga viral empieza así con poquito, sube muy rápido y luego empieza a bajar muy lento, muy lento, muy lento. Las pruebas de antígeno en realidad están hechas para detectar cargas virales muy altas y que tú puedas ir a una reunión de 2 horas, por ejemplo, o que puedas subirte a un avión 5 horas. ¿Por qué? Porque las pruebas de antígeno lo que detectan es la proteína. Y entonces la proteína
solo se detecta cuando ya está ensamblado el virus, ya la célula produjo las proteínas, se ensamblaron y entonces las puedes detectar. Y la detecta por anticuerpo. Entonces, finalmente, pues también ahí hay una relación anticuerpo-proteína que hemos visto que cambia con las variantes, que hemos visto una serie de cosas. Ahora, esto quiere decir que tú la cantidad alta de virus la tienes por ahí del día 5 y hasta el día más o menos. Desde el día que te contagiaste. Sí, exacto. Desde el día que ves que te contagiaste, del día 5 más o menos hasta el día 9. Por ahí. Ahí es alta la carga viral. Y ahí te puedes detectarlo con ahí lo detecta la de antígenos. Entonces, realmente estas pruebas están hechas para que tú sepas si tienes muy alta carga viral, bueno, no vayas a esa reunión, no vayas a trabajar, no vayas a la escuela, pero al día siguiente te puede dar negativa y sigues teniendo el virus y sigues contagiando. Entonces, la forma en que estamos usando las pruebas de antígeno no necesariamente es para cómo están hechas, que es para instantáneamente detectar. Ahora, la otra cosa importante es que la nuestra, dado que utiliza el método como de PCR, del material genético, además de ser más específica, aunque cambien las variantes, es más sensible también, porque la célula produce mucho de este material genético cuando está replicando al virus. Entonces, yo sí considero que es importante, si queremos un regreso a la economía, un regreso a las clases, que tú puedas decir, no solo tengo alta carga viral, sino si tengo mediana o baja carga viral. A mí me gustó justamente eso de la prueba de ustedes, que abajo aparece una grafiquita y te indica qué carga viral tienes. ¿Por qué es importante saber la carga viral que tenemos? Que no todas las pruebas te la dicen. No. Para empezar, la de antígenos, pues obvio que no, pero la de ustedes sí. ¿Por qué es importante? Bueno, en realidad todos los laboratorios que hacen PCR podrían darte la carga viral. No lo dan porque, como dije, es un robo a mano armada y entonces disminuyen sus costos, no hacen las curvas virales, no te entregan resultados, se quieren evitar te también... ponen negativo, positivo. Exacto, y vámonos. Se quieren evitar también que la gente esté preguntando qué significa esto, qué significa lo otro. Yo creo que es un error. Creo que la gente tiene derecho siempre a saber y a que uno le explique, sobre todo cuando estás dando un servicio y más si lo estás cobrando al precio que lo estás cobrando, ¿no? Y es importante porque no es lo mismo, como tú decías, para... ¿Qué hago? ¿Me pongo cubrebocas y ya salgo a trabajar? Como dicen en Estados Unidos los CDC. Exactamente. Ah, pues mira, salí con una carga viral baja, pues sí, me pongo cubrebocas, salgo a trabajar, no pasa nada. ¿Y ya no contagio con esa carga viral baja? Si traigo cubrebocas y el de enfrente trae cubrebocas, no lo voy a contagiar. Pero es importante porque no todo mundo llega a esa carga viral en el mismo tiempo. Entonces no puede ser una regla de todo mundo a los 7 días ya salga o a los 5 días ya salga, porque no todo mundo, no los organismos no somos todos iguales. ¿Y cuándo te debes hacer la prueba, ya sea el biosensor de la UNAM o la PCR o la prueba de antígenos? ¿En qué momento, desde el primer día que tienes esos síntomas de una gripita, dolor de garganta, etcétera, o desde cuándo? Pues más o menos estamos recomendando que se haga el día 4. Entre que son peras y son manzanas. Después del primer síntoma. O el 4 tú ya debes de tener síntomas. Entonces, pero uno no sabe cuándo se contagió. Uno lo mide a partir del primer día que tiene síntomas. Entonces ahí ya te puedes hacer la prueba. Con el primer día de síntomas. Exactamente. ¿Usted qué sugiere? Uno debe, antes de regresar al niño a la escuela o antes de regresar al trabajo, uno debe hacerse una prueba de PCR, un biosensor. ¿Qué debe hacerse para estar seguro? Porque el virus puede estar durante muchos días. Digo, yo lo tuve 19 días según las pruebas. Sí. Yo sé que ahora dicen, muchas veces han hablado de las trazas virales y te dicen, bueno, no, a partir del día 10 o así ya son trazas virales. ¿Eso qué quiere decir? Las trazas quiere virales. Decir que tu cuerpo, tus células siguen produciendo pedacitos de virus que ya no se pueden ensamblar en un virus. Ahora, eso es cierto. Están desperdigados, exactamente. Digamos. Eso es cierto, pero a partir de lo que llamamos un número de ciclos. Por ejemplo, a partir del ciclo 35. Ahí sí ya consideras traza viral. Pero al día 7, la verdad es que de las 20,000 pruebas que hemos hecho, yo no he visto que nadie llegue a ese número al día 7.
Sí vi con la vacunación que se reducía a 10 días justamente esta campana de cargas virales. Entonces hay que esperar los 10 días, que Sí. es como se hace en México Sí, realmente. exactamente. Interesantísimo, doctora. Le propongo hacer un corte para luego continuar con más de Descifrando el Coronavirus. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta para seguir conversando todo este tema de PCR, prueba de antígenos o rápidas y bueno, el nuevo concepto de prueba que tiene la UNAM, que es el biosensor. Por eso estamos aquí con la doctora Tatiana Fiordelicio Coll, quien es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y la jefa, la líder de este proyecto del biosensor, que nos tiene a todos muy emocionados porque los resultados de que si estamos positivos o no, nos los da muy rápido este aparato que ustedes inventaron. Doctora, para resumir el tema de las pruebas, ¿cuál es la prueba más confiable? Porque yo he escuchado que si usted se hace una prueba de antígenos y le da positivo, ya ni pierda el tiempo yendo a buscar una PCR, porque si le da positiva la prueba rápida es que usted tiene la carga viral altísima y que de que tiene el virus lo tiene. Ahora, ¿cuál es la más confiable y cómo sabemos qué variante del virus tenemos? Bueno, ciertamente, si la de antígeno te da positivo, híjole, Ni solo he pierda. visto un falso positivo, ¿De pero he veras? visto, está reportado 60% de falsos negativos, justo por esto que decíamos. O sea, como solo detecta alta carga viral, todo lo de acá y lo de acá no lo ve, entonces son falsos negativos. Entonces, si uno tiene muchos síntomas, si estás en el día, a partir del día 5 de que te contagiaste, hasta el día más o menos 7, 8, ok, la de antígenos podría ser suficiente. Antes y después no sirve para nada. Hay Porque que no te hacerse una detecta PCR. ninguna de Exactamente, estas variantes, ¿no? exactamente. Las variantes es otra técnica la que se usa para detectarlas. Esa es una técnica de secuenciación. Secuenciación. ¿Y eso Entonces, se hace cuando uno la pide o...? Realmente solo los institutos nacionales hacen la secuenciación de ciertas muestras para ver si hay nuevas variantes. A la larga sí nos conviene saber si tuvimos Omicron o Delta por el tipo de secuela que esto nos puede dejar o por el long COVID. Las secuelas dependen mucho de tu organismo y de cómo afectó el virus a tu organismo. Entonces, ahorita justamente están diciendo que no, que la Omicron es más leve, que es como una gripe, pero hay que pensar que en realidad también es más leve porque estamos vacunados, no necesariamente porque la variante en sí misma no genere cierto daño. Definitivamente. Entonces hay una combinación de cosas y de informaciones. Por eso creo que en el día a día no necesariamente te va a servir saber si tienes Omicron o Delta. Ahora, ¿cuáles son las señales que te da el cuerpo para que tú digas, ya, tengo que hacerme la prueba, sí o sí, porque si no, ¿qué tal que lo tenga? Es que mira, hay de todo. En realidad uno tiene que estar consciente si se pudo haber contagiado o no, porque mira, tengo de hecho es una amiga que ya le dio 3 veces y a ella solo le da diarrea. No le da nada más, no le da el olfato, no le da nada, le da diarrea. Entonces ella ya eso me pasó a sabe mí. que cuando tiene diarrea, pues mejor va y se hace una prueba, porque no le da otra cosa. Interesante. Pero hay quien, cuando a mí me dio como una gripa muy fuerte. No perdí el gusto, no perdí el olfato. Mi hija sí, perdió el gusto, perdió el olfato, o sea, tuvo como todo. Lo único que es como muy claro y evidente es el cansancio. Yo tuve 1 día y medio de cansancio tremendo y de dolor en articulaciones. Eso sí parece que es el común denominador. Exacto. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan acelerado que uno puede decir, no, pues es que no dormí, tenía mucho trabajo, estoy estresado. Entonces, realmente lo que es importante es decir, ok, me siento así y revisar qué hiciste 5 días antes o 4 días antes y ver si hubo una posibilidad de riesgo.
Eso es interesante por una pregunta que nos llega justamente de un usuario de @telesurtv y nos dice, ¿deben realizarse las pruebas solo cuando uno tiene síntomas? No, porque la mayoría de la población es asintomática. Ahora, yo lo que he visto con esto del asintomático es que ya que le buscas, sí sienten un poquito, sí sienten como que la garganta les picó, pero todo el mundo lo vemos como, no, pues es que me desvelé, tengo una gripa, me voy a tomar un té. Lo cierto es que la mayoría es asintomático y este es parte del problema. O sea, ¿es importante hacerse las pruebas por eso? Sí, porque un asintomático de todos modos tiene cargas virales que contagian. Y entonces, si no lo detienes a tiempo, pues va y contagia a otros y esos otros puede que se sientan mal, puede que no. ¿Cada cuánto uno debe hacerse pruebas? Mira, le pregunto esto porque mi niña entró, pongamos, hoy en la escuela y estaba negativa. Bueno, fuimos a hacernos la prueba con el biosensor porque la escuela pidió saber si estaba negativa o positiva a todos los niños. Porque la escuela pidió a los niños saber si tenían el virus o no antes del regreso a clases, como aquí en México los niños no se vacunan a esa edad. Entonces, a los 15 días de estar ya en clase, yo decidí, bueno, déjame hacerle una prueba porque yo me iba a hacer una. ¿Y qué tal que sale positiva? Y nunca tuvo síntomas. Entonces, ¿cada cuándo uno debe estar haciéndose estas pruebas? Porque usted dice, si no tenemos síntomas, la gente no se las quiere hacer. Bueno, yo me la haría en la UNAM porque el precio es simbólico, ¿no? Lo que nosotros hacemos con algunas escuelas y empresas, digamos, que son socialmente responsables y están preocupados por sus trabajadores, es que todos los lunes aplicamos aleatoriamente con un cierto criterio de fuiste de fiesta, fuiste al mercado, fuiste no sé qué, tienes a alguien en tu casa, aplicamos una serie de pruebas y esto nos ha permitido aleatoriamente encontrar justamente asintomáticos positivos. Y como tú dices, por ejemplo, en la escuela se hizo un gran esfuerzo porque se hicieran y de 500 sacamos a 100 que eran positivos. De 500, 100 fueron positivos. Exactamente. Y seguramente muchos asintomáticos. Exactamente. Pero ya que le buscan, pues resulta que sí habían estado con alguien, resulta que no sé qué, resulta que el primo se había sentido un poquito mal. Y esto es importante porque detienes la primera gran cadena de contagios. Entonces, si tú detienes esa primera gran cadena, después lo que están haciendo en las escuelas es, ok, hay un niño positivo, todo mundo a su casa, 3, 4 días, se hacen la prueba, regresan. Y evitas que se pase de un salón a otro, a los maestros, ¿no? Y eso es creo que lo importante, ¿no? Doctora, un usuario de la red @TelesurEnglish nos pregunta si los niños pequeños deben realizarse pruebas para detectar la COVID-19 y cada cuánto tiempo. Sí, los niños pequeños, al igual que los adultos, son portadores del virus y deben realizarse las pruebas igual de frecuente que los adultos. Es decir, cuando hubo un riesgo de contagio a partir del 4º o 5º día y hasta que salgan negativos. Durante todo ese tiempo pueden contagiar. ¿Es cierto que la carga viral de los niños es más pequeña que la de los adultos? Los niños en general tienen una carga viral más baja porque justamente no tienen el receptor que incorpora el virus a la célula. Es por ello también que no generan muchos síntomas, pero sí tienen el virus, sí tienen cargas virales. Y sí contagian, por tanto. Y sí contagian. Interesantísimo. Usted antes hablaba del caso de una amiga que se ha contagiado con frecuencia, habló de 3 veces. ¿Cada cuánto tiempo uno se puede contagiar? Le digo esto porque yo tuve el virus y cuando ya yo estaba negativa, mi hija empezó con el virus, justamente cuando ella ya estaba yendo a la escuela. Entonces, yo me podría haber vuelto a contagiar al estar con mi hija todo el tiempo porque ella tenía el virus, yo la estaba cuidando. Sí, de hecho uno se puede volver a contagiar casi inmediatamente. Tenemos, por ejemplo, parte del equipo, hubo una chica que dio positivo, su novio la cuidó, se contagió al novio y luego ella cuidó al novio porque como ya había tenido, cuidó al novio, entonces se volvió a contagiar y así estuvieron en un mes, ciclo. En un ciclo. Lo que se piensa es que como uno desarrolla anticuerpos con la primera enfermedad, es más difícil que te contagies o que tengas cargas virales altas porque ya tienes anticuerpos. Eso no implica que no te contagias, solo implica que tu cuerpo, como tiene anticuerpos,
va a responder al virus y va a hacer que tus cargas virales no sean tan altas, que es lo mismo que pasa con la vacuna, justamente. A ver, ¿qué es lo que pasa con la vacuna? O sea, la vacuna desarrolla anticuerpos en tu cuerpo y entonces cuando tú recibes el virus, tu cuerpo reacciona más rápido. Por eso hay personas que están 3 días out, que están muy mal como si tuvieran el virus. Pero, exactamente, porque tu cuerpo está reaccionando a una infección viral, en realidad, y entonces generan anticuerpos. Cuando tú recibes el virus, tu cuerpo está listo y reacciona rápidamente para detener que el virus se propague mucho. Y por eso no alcanzas cargas virales altas. Es lo mismo que pasa con los niños, los vacunados no alcanzan cargas virales tan altas, pero sí alcanzan cargas virales y sí contagian durante un periodo de tiempo. Y si estás hoy positivo y a los 15 días o 19 o los 20 estás negativo, ¿quiere decir que ya te puedes poner de inmediato el refuerzo o hay que esperar 15 días más? En general se recomienda un periodo más largo, no porque te vaya a hacer daño la vacuna, sino porque cuando tú tienes la infección, dijimos, tu cuerpo reacciona y genera anticuerpos, que es lo mismo que quieres con la vacuna. Claro. Entonces, si tú en ese periodo de tiempo, que son unas 4 o 5 semanas, le pones la vacuna en medio, pues lo único que va a hacer es un poquito reforzar tu sistema que ya está respondiendo. Entonces la vacuna deja de tener un efecto... Sumisión, pues. Sí. Entonces lo mejor es esperarte que tu cuerpo, como unas 4 o 5 semanas es lo que se recomienda. Después de estar negativo. Sí. Para eso también te sirve esta prueba que ustedes hacen, el biosensor o la PCR, para saber cuándo estás negativo y a partir de cuánto, o sea, de estas 4 o 5 semanas, que te pongas tu refuerzo de vacuna, que es muy importante en estos tiempos. Importante. Gracias, doctora Tatiana. Es un gusto tenerla aquí en nuestro estudio hoy, descifrando el coronavirus con nosotros. Gracias. Ya lo escucharon, las vacunas contra el nuevo coronavirus, el famoso SARS-CoV-2, han demostrado ser seguras y eficaces a la hora de prevenir la enfermedad o la muerte relacionada con la COVID-19. O sea, que las vacunas sí funcionan, ojo, pero no nos previenen contra la infección. Así que hay que seguir usando, como lo dijo la doctora Cola, hay que seguir usando el cubreboca o el nasobuco, como le quieran llamar, después de vacunarse. Hay que seguir lavándose las manos con frecuencia y mantener sana distancia. Esto es todo por hoy. Nos vemos en 7 días. Hasta la próxima.